por aquí, te doy la bienvenida a mi canal. Yo soy Blanca y este es mi canal donde comparto mis viajes, estilo de vida y momentos mágicos Disney. Y en este vídeo te voy a contar todo lo que llevo en mi maleta para viajar a Disney World y Universal Studios en Florida. Si acabas de llegar al canal, te informo que también tengo un vídeo haul de compras que hice preparatorias para este viaje en Primark, Shein y otras tiendas. Ahí puedes ver desde ropa, accesorios que me compré como bolsos, riñoneras y otros artículos de viaje que voy a enseñar ya que los voy a llevar en mi maleta. Espero que este vídeo te sirva de ayuda si pronto vas a viajar a los parques de Orlando y te dé ideas de qué deberías llevar en la maleta o qué artículos no se te pueden olvidar. Te recuerdo que también tengo un vídeo explicando todo el itinerario para este viaje, explicando las fechas, los hoteles donde nos alojamos, el itinerario en los parques, reservas de restaurantes, en fin, toda la información de nuestro viaje, así que si te interesa te lo dejo también en la descripción. ¡Empezamos! Bueno, así es como luce ahora mismo la habitación. La verdad que es un poco caos. Ahí tengo las dos maletas que pretendo llevar, que son una maleta grande y una maleta mediana. Las dos irían facturadas. No hay ningún problema porque con el billete que tenemos nos incluyen como 3 maletas, creo, facturadas. No sé si llevaré maleta de mano, la verdad, porque bueno, mi pareja también lleva y no sé si me va a hacer falta, así que voy a intentar meter todo este desastre, ¿vale?, en estas dos maletas de momento, más alguna mochila que lleve de equipaje de mano. Si os parece, voy a intentar hacer un repaso así por encima y luego iré un poco más en detalle contando pues qué llevo, como el tema de neceser, artículos de tecnología, etcétera. Comenzamos por aquí por la parte de shorts, ¿vale? Estos son shorts, digamos, un poquito más formales, pero no son shorts vaqueros, ¿vale? Son pues de telita, de diferentes diseños. Llevo también algunos, por ejemplo, estos en negro que son de lino, otros iguales en blanco, incluso una faldita de gasa blanca que creo que es muy mono. Y aquí llevo los shorts vaqueros, que de momento pienso llevarme estos 3 pares, ¿vale?, de diferente color. Estos son blancos, estos de hecho son nuevos, ni siquiera les he quitado la etiqueta. Son un poquito más largos, tipo bermuda, y quedan súper bien, la verdad. Pasamos a las partes de arriba. Por aquí tengo tops que son un poquito más arreglados, vamos a decir. Son todos de tipo corto, de manga corta, de mangas abullonadas incluso. Y aquí pues tengo algunos básicos en color blanco, beige y marrón, porque bueno, pues siempre los utilizo en viajes cuando no sé qué ponerme. Aquí pasamos a la parte de camisetas. Como veis, todo lo tengo que planchar antes de meterlo en la maleta. Y bueno, llevo aquí algunas, pues como podéis ver, un poco de todo, de Mickey. Esta, por supuesto, me la pondré en Universal. Esta de Star Wars, que sale en el haul también que grabé. Y de nuevo, algunas camisetas básicas, ¿vale?, que siempre vienen bien. Esta sería la parte de camisetas. Seguimos por la parte de pijamas y en primer lugar tengo este camisón que es de la Dama y el Vagabundo, que también sale en el haul. Este es de Primark. Me costó muy barato y la verdad que me encanta porque es de algodón y es súper fresquito. Tengo también esta camiseta que es de tipo larga, también de algodón, y bueno, no sé si la usaré, pero siempre viene bien tener una camiseta para cuando quieras estar un poco más cómoda en el hotel. Y por otro lado tengo aquí otro pijama que llevo, este es de Oysho y es pijama corto, ¿vale?, tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Aquí al lado tengo mi plancha del pelo, es la típica GHD, tiene bastantes años, es un poco antigua, pero va súper bien. Es de las de pala ancha, que a mí me van genial para alisar sobre todo lo que es la raíz, y la verdad que la llevo usando muchos años. Aquí arriba tenemos artículos de baño, ¿vale? Voy a llevar este bikini y este otro, y estos dos son bañadores, de hecho los dos son nuevos y me encantaron, la verdad. Este hace como un degradado en rosa y morado y la verdad que me gustaron muchísimo. Tengo aquí también unos pantaloncitos para tanto el parque acuático o para cuando bajemos a la piscina, que bueno, lo combinaré con los bañadores o los bikinis, y alguna camisola que llevo que ahora también os enseñaré. Siguiendo por aquí en las partes de abajo, por un lado llevo esta falda de animal print, la compré en Mango de rebajas, costaba creo que 30 euros y me costó como 9,99 y la verdad que me gusta mucho también. Llevo también un par de pantalones largos por si no hiciera demasiado calor o de repente pues nos lloviera y bajara un poco la temperatura. Por un lado llevo estos de lino que son negros y estos pantalones vaqueros que también son de tipo flare, es decir que son un poco más anchitos por la parte de abajo. Esto es un chaleco que forma parte
parte de una especie de cazadora, ¿vale? Es de Zara, pero no sé si incluso llevarme solo el chaleco para algún outfit en Animal Kingdom, que creo que puede quedar muy guay. Os intentaré ir dejando fotos de los outfits que más me convenzan para que os hagáis una idea de cómo pretendo combinar todo. Por aquí llegamos a la parte de calcetines, que bueno, una vez más vuelvo al haul que hice de Primark. Me llevé estos pares de calcetines que la verdad están súper bien. Llevo estos también de Harry Potter para Universal y tengo que rellenar porque tengo algunos en la lavadora, así que llevaré más de estos que son tipo deportivos, ¿vale? Que a mí me gustan mucho, son un poquito altos y quedan también súper bien. Llevo también un par de shorts de tipo deportivo, ¿vale? Estos son como en un gris jaspeado y llevo estos que son prácticamente iguales pero en negro. Seguimos por la parte de chaquetas y es que aunque en principio no va a hacer frío, nunca se sabe si te puede cambiar el tiempo y pienso llevarme dos chaquetas vaqueras. Una es esta, que es una chaqueta un poquito más sencilla, una Levi's básica, y por otro lado llevo esta de Zara, ¿vale? Que tiene flecos, que creo que también pues pega un montón para Estados Unidos y la verdad que me encanta esta chaqueta. Siguiendo por la parte de artículos, vamos a decir de abrigo, pretendo llevarme este cardigan por si pues de nuevo refrescara un poquito, y llevo también este jersey que es digamos un jersey calado de estos que te puedes poner encima de cualquier outfit y la verdad que me gusta muchísimo. Siguiendo por la parte de chaquetas, pretendo llevarme también esta Rebeca, no es demasiado gordita, por lo que creo que también puede venir bien para por la noche, y llevo esta también pues por si me hiciera falta combinarlo con otro color. Aquí pasamos a la parte de ropa interior. La verdad es que tengo que añadir un poco más porque tengo ahora mismo todo en la lavadora, pero bueno, esto es un poco la idea. Quiero llevar algún sujetador deportivo más porque la verdad que para este tipo de viajes son súper cómodos. Lo siguiente que tenemos aquí son un par de pañuelos que la verdad a mí me vienen súper bien para el avión o para el tren incluso, ya que suelo coger frío con facilidad, y he seleccionado estos dos que bueno, no sé si los usaré demasiado, pero me gusta llevarlos siempre por si acaso. Seguimos por la parte de accesorios. Llevo un par de gorras, aunque me pretendo comprar alguna allí si me gusta, pero estas la verdad que son las dos que suelo llevar. Pasamos ahora sí a la parte de bolsos, mochilas y cosas imprescindibles que llevar a Disney. Voy a empezar por este lado de aquí. Por un lado tengo esta especie como de neceser, ¿vale? Es de tipo impermeable y me gusta mucho para meter, por ejemplo, el móvil o los AirPods para cuando voy a la piscina, ¿vale? Pretendo llevarlo para ese tipo de situación o incluso para el parque acuático. Y llevo también esta bolsa, que es una bolsa de tela para el tema de piscinas y tal, y suelo meter este neceser con las cositas más pequeñas dentro de esta bolsa más grande. Por aquí tenemos bolsos. Pretendo llevarme este bolso que creo que va a ir genial para los días de Animal Kingdom, y esta riñonera también de aquí que me la compré en Vinted, que como veis es de Mickey, es muy pequeñita por lo que no ocupa nada y la verdad que me encanta. Siguiendo por el tema de bolsos, llevo este también que es de color cremita, ¿vale? Este es de Primark y también lo he usado un montón en los viajes porque es súper cómodo, incluso luego lo puedes lavar si se te ensucia, así que va súper bien. Esto en cuanto a bolsos. Luego aquí tengo también una pequeña bandolera. Esta es de Primark y va a juego, como veis, con esta mochila que es de la colección de Disney 100 de Primark, y estoy deseando estrenar esta mochila porque todavía no lo he hecho. Si seguimos por aquí, nos movemos al tema de las orejas. Estas son las que tengo en la actualidad. Estas me las compré en Disneyland París durante el 30 aniversario. Estas fueron un regalo que, bueno, estas digamos que no son oficiales de Disney, sino que son de Primark, y estas que me encantan, son mis favoritas y las compré en Vinted, pero estaban totalmente nuevas. Y bueno, no hace falta decir que también llevaré las que llevo aquí arriba, que son, como veis, las de mini clásicas. Aquí tengo también a mis dos amigos que pretendo llevarme. Estos son los muñequitos que puedes colgar en el hombro, que creo que van a quedar genial con algunos conjuntos. Pasamos ahora a la parte de vestidos. Quiero empezar con vestidos largos. Mi idea es llevarme ahora mismo estos tres. Por un lado tengo este de Lefties, que como veis es súper bonito. Necesita un planchado, eso sí. Es abierto por aquí abajo y tiene como calado, ¿vale? De color blanco. Me encanta porque es súper fresquito. Me lo compré el año pasado para un viaje que hicimos en verano a la costa del sur de Francia y la verdad que estoy enamorada con ese vestido. Por aquí tengo también otro, este es de H&M y también es de tipo veraniego. Me encanta el color sobre todo y es muy posible que este lo use para la cena que tenemos en Ohana, aunque todavía no lo he decidido. Ya que estoy también dudando con este, ¿vale? Este se ata por delante y como veis tiene un estampado de flores azules con el fondo en blanco, pero sí, creo que estos tres van a ser los definitivos. Siguiendo por la parte de vestidos, pero esta vez de vestidos cortos. Por un lado quiero llevarme este, que como también sabréis
recordaréis, si habéis estado atentos al canal, lo compré también en este haul que hice de Primark. Como veis todavía no lo he estrenado, pero la verdad que me gustó muchísimo. Es muy parecido al largo que he enseñado antes, pero tiene unos volantitos aquí y creo que puede quedar súper bien. Por aquí tengo otro vestido, esta vez es en negro, que pretendo usar sobre todo para cuando salgamos alguna noche. Puede que la primera noche de Universal, pero la verdad que este vestido queda genial. Como veis tiene un poquito de vuelo y de volantes y es de tirante fino, por lo que no me va a dar nada de calor. Esto no es realmente un vestido, sino que como podéis ver es un mono corto que es cruzado, se ata por aquí al lado y queda muy bonito puesto. Y de nuevo también creo que puede ser una prenda básica que llevarme para cuando no sepa qué ponerme quizá alguna noche. Y por último tengo aquí otro vestido corto, que este es rojo con pintitas, lunaritos muy pequeños en blanco, y la verdad que este vestido me encanta, pero si soy sincera no he decidido todavía si me lo voy a llevar. Tengo que probarme un poco los conjuntos y ver si le voy a dar uso, ya que tampoco quiero llevar ropa por llevármela sin saber si me la voy a poner. Así que sí, este es dudoso. Acabando con el tema de vestidos, tengo también este vestido blanco. Es muy parecido a los vestidos que he enseñado antes, pero es liso y hace muy bonito aquí en la cintura porque es de tipo fruncido. Puede que la use para incluso ir a la piscina o cuando demos algún paseo por allí por el resort. La verdad es que lo tengo desde hace muchos años, pero me sigue encantando. Y para acabar en el tema vestidos, quiero llevarme este blusón, que básicamente es para piscina o para el tema del parque acuático, y esta especie de túnica que, bueno, yo la suelo también llevar encima de o bien de este vestido o del bañador o del bikini que lleve en ese día. Aquí tengo también una camisa básica de Zara que tenía pensado quizá plancharle el parche que compré de Ravenclaw para cuando estemos en la zona de Harry Potter en Universal, pero no sé si quiero, por así decirlo, desperdiciar esta camisa y ya pues bueno, condenarla a ser una camisa de Harry Potter para toda su vida. Así que tengo que pensar muy bien qué quiero hacer y en función de eso ver si me la llevo o no. Sobre el tema chaquetas, pretendo llevarme también esta que es de tipo chubasquero y es súper finita. Me la voy a llevar porque literal no ocupa nada en la maleta, y de nuevo pues si llueve me la puedo llevar a los parques en la mochila sin que ocupe prácticamente nada. Por aquí tengo la parte de tecnología, parte irá en el equipaje de mano y parte irá facturado. Luego os contaré un poco más en detalle qué es lo que llevo por aquí. Estos son neceseres que todavía tengo que organizar. Y por aquí tengo toda la parte de lo que iría en el neceser, o bueno, neceseres porque no me va a caber todo, obviamente, en uno solo. Lo primero, esto es crema hidratante del cuerpo de 100% aloe vera. Tengo por aquí el desodorante que es de tipo rolón, también de aloe vera. Por aquí tengo desmaquillante de cara, bueno, es agua micelar que yo la uso sobre todo para desmaquillarme los ojos, y este que es un limpiador muy suave para la cara. Para esto llevo los discos de algodón de toda la vida y mi manopla de maquillaje, y por aquí unos antifaces para el viaje. Si seguimos por aquí, tengo una face mist que básicamente es un agua hidratante para la cara, ¿vale? Como podéis ver, esta es 97% de origen natural y con olor a melocotón. La verdad es que huele súper bien. Aquí pasamos al tema de mini muestras que tengo. Tengo aquí esta mini muestra del serum de Estée Lauder, que la verdad me encanta. Lo uso sobre todo por las noches y me queda un poquito que quiero usar para el viaje. Tengo también esta ampolla que me regalaron con un neceser de Clarins, que creo que puede venir muy bien para hidratarme la cara, sobre todo para la primera noche que lleguemos allí, ya que después de todo el viaje y del vuelo, pues seguramente esté un poco más deshidratada, así que me la llevo. Tengo aquí también dos muestrecitas de Clarins que me venían en el mismo neceser donde me regalaron este doble serum. Por un lado tengo la muestra de crema de noche y la muestra de crema de día, que aún no he usado, pero bueno, veremos a ver qué tal. Por aquí tengo contorno de ojos de Isdin, que normalmente lo uso por las noches para hidratar un poco la zona de la ojera después de usar maquillaje durante todo el día. Aquí tengo un tratamiento de pestañas que estoy probando de péptidos, que es de Revolution, y algo similar pero para el tema de los labios, también es hidratante con péptidos. Venían estos dos juntos en el mismo pack. Lo siguiente que tenemos aquí es una mascarilla hidratante también para los labios, que esto lo uso muchísimo en los viajes, también por las noches como para hidratar después de pasar pues todo el día fuera, ya que a mí se me secan muchísimo. Por aquí tengo mi crema favorita para la cara, que es la Cicaplast de La Roche, que como veis tiene también 50 de protección solar
y la verdad que me encanta. Para la noche suelo usar sobre todo este serum de vitamina C. Tengo también otro de ácido hialurónico, pero ese no me lo voy a llevar. Quiero llevar solo un bote, digamos, grande de serum y va a ser este. Y también llevo esta crema de Ciaja para la noche, sobre todo, pues bueno, para un poco intentar hidratar la cara, ya que está hecho con 90% de ingredientes de origen natural y me gusta un montón, la verdad, por la calidad que da, sobre todo, y por el precio que tiene. Si seguimos por aquí, pasamos al tema del cabello. Llevo por un lado este champú, que es mi champú ahora mismo de referencia, que es de Kerastase. Este es descalcificante y la verdad que deja el pelo súper bien. Y no me voy a llevar mascarilla del pelo, pero llevo esto que es básicamente algo muy parecido. Es como una especie de crema para el cuidado, sobre todo de cabellos que están pues teñidos o decolorados, y funciona básicamente como una mascarilla y huele genial. Por aquí también llevo uno de los productos que más utilizo, que es este acondicionador que seguramente conoceréis del Mercadona. Va súper bien porque hidrata mucho el cabello y la verdad que a mí me va súper bien a la hora de desenredar. Por último, en esta parte de aquí he dejado el tema de las cremas del sol. Voy a llevar por un lado esta de Hawaiian Tropic, ¿vale? Esta es de protección muy alta y por otro lado tengo aquí la crema de la cara que suelo usar, que es de Ciaja, que también tiene protección 50 y bueno, esta muestrecita que me queda de la Roche, que también es de protección 50. Si seguimos con el neceser, tengo por un lado la cuchilla de depilar dentro de esta funda, digamos, que compré en Shein, el cepillo de dientes, que también lo he metido en esta funda, la verdad que es súper práctica, pasta de dientes, que esta es la que solemos usar en casa, cepillo, que este es mi cepillo de bambú, digamos, que suelo usar en el día a día, y por otro lado llevo este que lo uso sobre todo para el pelo mojado, ¿vale? Para desenredarlo. En esta bolsita que tengo aquí tengo la Silky Peel para depilar, lo suelo meter siempre en bolsitas para tenerlo todo bien localizado. Por aquí tengo toallitas húmedas que pretendo llevar para sobre todo los días de parque, para cuando comamos y tal y no tengamos pues obviamente jabón a mano, quiero llevármelas. El problema es que hice el pedido online por Primor y no sé si se aprecia, pero es un paquete gigante, ¿vale? De por sí vienen 60, pero es que son gigantescas, entonces lo que haré será llevármelas en alguna bolsa de tipo zip, que ahora os enseñaré, para poder ir dosificando y no tener que llevarme este paquete gigante en la mochila. Estas son las bolsitas a las que me refiero, que me van a venir muy bien, tanto para el tema de las toallitas como sobre todo para meter snacks que, bueno, compremos en los parques y que pues queramos guardar pues porque sean demasiado grandes y no nos los acabemos en ese momento, así que me las llevo también. Si seguimos por aquí, tengo aerosol extra fuerte, repelente de insectos. Yo soy bastante tendiente a que me piquen, así que llevo este, que la verdad no es muy grande y viene súper bien porque lo puedes meter incluso en las riñoneras pequeñas o las bandoleras sin que ocupe mucho espacio. Y por último tengo por aquí el botiquín, digamos, donde he metido bastantes cosas. Ahora os voy a enseñar qué es lo que hay aquí dentro. En esta silla de aquí he apartado la ropa que pienso usar para el viaje de ida y de vuelta. Son 2 sudaderas y un par de pantalones, unos en negro y otros en gris. Quiero echar estos que son muy parecidos a estos en gris pero cortos para el viaje de ida, poder cambiarme antes de aterrizar, ya que no voy a querer llevar pantalón largo a la hora de llegar a Florida a 30 grados. Aquí llevo otro chubasquero, será como la chaqueta para no pasar frío, sobre todo en el avión, la llevaré encima seguramente. Para acabar con el tema de la ropa, tengo por aquí las zapatillas y zapatos que pretendo llevarme. Por un lado llevo las Converse clásicas de plataforma, ¿vale? Estas las llevo siempre en los viajes y seguramente me las llevaré ya puestas en el viaje de ida. Tengo por aquí unas Nike también básicas, ¿vale? Blancas, y estas Reebok que también me gustan mucho. Estas no son blancas, son del tipo como blanco roto o como color hueso, ¿vale? Con esto en verde y la verdad que me encantan estas zapatillas. Para el tema de sandalias y chanclas llevo estas que pretendo usarlas para sobre todo piscina y parque acuático. Llevo estas hawaianas que también me encantan, son súper cómodas, incluso me las puedo poner para estar por allí por el resort pero andar un poquito más cómoda. Llevo unas chanclas de repuesto un poco más antiguas y las quiero llevar seguramente en la mochila para cuando vayamos por ejemplo a Universal, por si nos mojamos demasiado en alguna atracción pues poder cambiarnos. En el tema de sandalias voy a llevar este par que son de Springfield y la verdad que me gusta muchísimo porque combinan con todo, y este otro par que son de Stradivarius que como veis son en color marfil. Llevo también esta bolsa impermeable que tiene aquí
aquí una cremallera y es para meter pues básicamente bañadores, ropa mojada o incluso chanclas para el tema de parques acuáticos o si nos mojamos en los parques. Y por aquí tengo, como veis, los packing cubes que voy a usar para empezar a empaquetar todo el equipaje que os acabo de enseñar, a ver qué tal van. También quiero llevarme algunas de estas perchas que tienen para colgar partes de abajo, como podéis ver aquí, que tienen pinzas. Aunque he visto que en el hotel hay perchas, pero he visto que no hay demasiadas y como bueno, somos 4 en la habitación, voy a llevarme estas. Para el tema del botiquín os voy a enseñar qué es lo que llevo dentro. En primer lugar tenemos aquí todo este compartimento lleno de tiritas y de apósitos para los pies, ya que yo suelo hacerme muchas rozaduras aunque lleve zapatillas súper cómodas con las que lleve ya años. La verdad es que no sé cómo, pero siempre me suele hacer daño en los pies, especialmente cuando ando muchísimo. Llevo tiritas más normales, ¿vale? De las de toda la vida y este tipo de apósito que puedes cortar. Y pues sobre todo si te haces una herida un poquito más profunda, pues digamos que te protege un poquito más del roce. En este otro compartimento de aquí tengo algunos botecitos como son este de gel hidroalcohólico. Para cuando no podamos lavarnos las manos en el aseo, me gusta tener esto a mano. Aquí tengo otro botecito pequeño de repelente de mosquitos o de cualquier tipo de insectos. Este es un poquito más pequeño que el otro que os he enseñado, que es este de aquí, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Este no me cabe en el botiquín y creo que lo voy a llevar directamente en la maleta y este lo llevaré encima, sobre todo para cuando vayamos a parques como Animal Kingdom, donde seguramente haya un poquito más pues de riesgo de que nos piquen. Y este me gusta especialmente porque también tiene Afterbite, es decir, que supuestamente hace efecto calmante para cuando tienes una picadura. También llevo en el botiquín unas tijeras de estas pequeñitas. Me las llevo por si hay que cortar algún tipo de etiqueta, sobre todo cuando compremos ropa o porque, pues bueno, siempre pueden ser útiles. Llevo también un par de pinzas de depilar que siempre vienen bien. Por supuesto, y al ser un botiquín no pueden faltar el tema de las pastillas. Tampoco llevo tantas, llevo un poquito de ibuprofeno, paracetamol, ¿vale? Por si en algún momento me da dolor de cabeza o migraña. Llevo también algunos Fortasex porque nunca se sabe si nos va a hacer falta. Llevo también unos imperdibles porque bueno, a veces me hace mucha falta cuando estoy de viaje para a lo mejor ajustarme a algún tipo de prenda y bueno, pues desde entonces siempre los llevo conmigo. Y por último llevo una serie de tapones, ¿vale? Para los oídos, ya que vamos a ser 4 personas en una habitación durante 11 noches y creo que nos van a venir muy bien a todos. Eso sería todo lo que llevo ahora mismo en el botiquín. Siguiendo con artículos de viaje, llevo también estos ponchos que compré en Shein, son súper baratos y los compré sobre todo para el tema de los parques acuáticos o por si de repente nos llueve en los parques, pues podemos llevar esto perfectamente en la mochila o incluso en el bolso porque tampoco ocupan nada. Como comenté en un vídeo anterior del haul, llevo también estos cojines de viaje, ¿vale? Que como veis, este es de Hedwig de Harry Potter y tengo este otro de Mickey. Los compré en Women's Secret con una oferta y la verdad que me salieron súper bien de precio. Siguiendo con el tema de la tecnología, llevo en primer lugar mi iPad, ya que siempre lo llevo en los viajes. Normalmente me suelo descargar películas o series y aunque sé que en el avión tenemos sistema de entretenimiento para ello, siempre me gusta llevarlo conmigo. Lo siguiente que me llevo es mi Apple Watch, que no me lo quito de encima. Lo tengo desde el año 2021 más o menos y la verdad es que estoy súper contenta con él. Llevo también, por supuesto, mis AirPods, ¿vale? Estos también son de hace un tiempo, son creo que los de primera generación o algo así, no tienen cancelación de ruido, pero es que también me gusta muchísimo. Los que sí tienen cancelación de ruido son estos auriculares que veis aquí. Estos son de Sony y la verdad que van súper bien, son muy cómodos de poner, tienen aquí unas almohadillas súper suaves y no me aprietan, ya que a mí las cosas me suelen apretar bastante. Para el tema cargadores llevo bastantes opciones diferentes. Por un lado llevo el cargador del iPhone, que bueno, este es el último cargador que han sacado del iPhone 16 Pro, por fin tiene el USB-C como podéis ver aquí. Y como tengo una serie de cosas de Apple que tienen bastante más tiempo que este iPhone, pues tengo diferentes cargadores que me tengo que llevar. Por un lado tengo el cargador del Apple Watch que como veis enchufa por aquí por un USB y directamente a la corriente. Llevo también este cable USB Lightning porque como os he dicho antes mis AirPods son de hace un tiempo y bueno pues el tipo de clavija que tienen es el Lightning, así que tengo que llevar este cable exclusivamente para los AirPods. Y llevo también por aquí el cable para el iPad, que en este caso es Lightning y USB-C. Como veis tengo cables de todos los tipos. Y digo que es para el iPad porque utilizo el cabezal grande que os he enseñado antes, que uso también para el iPhone.
De hecho, este cabezal originalmente es de este cargador del iPad y realmente lo uso para los dos. Sobre el tema auriculares, llevo también estos auriculares con cable de Sony. La verdad es que ya apenas se utilizan, pero sobre todo para el avión, para el AVE o para el autobús los suelo llevar porque, bueno, pues se oyen bastante mejor que los que te suelen dar allí. Y llevo también este pequeño cable que veis aquí, que es para enchufar estos auriculares a lo que es el sistema de entretenimiento pues del avión o del tren, ya que si en lugar de usar estos con cable quiero usar estos que bueno tienen bastante más calidad, pues puedo simplemente enchufar este cable que me venía con los auriculares. Siguiendo con el tema de tecnología, tengo por un lado este adaptador de corriente que, como veis, es un adaptador universal, ¿vale? Tiene diferentes tipos de enchufes y pues bueno, se desbloquea por aquí. Aquí podéis ver un poco mejor cómo es, ¿vale? Tiene para Europa, Estados Unidos y Reino Unido. Y llevo también otro adaptador, que este es individual y simplemente es pues para la corriente de Estados Unidos. Como llevamos varias cosas, somos 4 personas en una misma habitación y aunque sé que va a haber enchufes de sobra, nosotros vamos a llevar esta regleta de enchufes, ¿vale? Que como podéis ver vienen 3 enchufes diferentes y simplemente pondremos esto con un adaptador y podremos cargar varias cosas a la vez usando solo un enchufe de la habitación. Siguiendo con el tema tecnología, llevo también esta batería portátil para el iPhone, que la verdad es súper cómoda porque es muy pequeñita y directamente la puedo enchufar con esta clavija que tiene aquí, que es de tipo USB-C, eso sí, y ya pues cargar el iPhone durante todo el día. Llevo también un mini ventilador. Esto es básicamente un ventilador portátil que bueno, pues puede parecer algo totalmente inútil, pero sí que he visto en varios vídeos que la gente los usa muchísimo y con el calor que hace en Florida la verdad es que creo que puede ser súper útil. Todas estas cosas las quiero meter aquí en este pequeño neceser que lo compré concretamente para meter todas las cosas de tecnología, ya que tiene varios compartimentos y creo que puede ser muy práctico. Luego veremos si me cabe todo. Siguiendo con el tema del iPhone, llevo también esta funda que la compré específicamente para el viaje, ya que es de tipo con cordón para poder llevarla colgada y no tener que estar sacando y metiendo el teléfono en el bolso todo el rato. Llevo también esta funda acuática para el día en el que nos haga falta porque estemos en el parque acuático o en las piscinas. Como no podía ser de otra forma, llevo también mi propio lanyard, que bueno, este es de Disneyland París, por lo que necesito uno nuevo de allí. Ahora mismo tengo un llaverito de Big Thunder colgado y me encanta este lanyard y lo voy a llevar porque literalmente no tengo otro de Disney. Para Universal compré un lanyard también, pero en este caso de Harry Potter, ¿vale? De Hogwarts. Como podéis ver aquí, tiene su propio compartimento para meter la tarjeta o la llave de la habitación. Y he comprado también, por si nos hacen falta, una serie de paquetitos de plástico que básicamente son las fundas donde puedes meter esas tarjetas o las entradas y llevarlas colgadas del cuello. Tengo también un poco de merchant mini, digamos, de Harry Potter, que no sé cómo voy a hacer para llevármelo o para ponérmelo, pero bueno, tengo aquí también el parche de Ravenclaw que os comentaba antes. Tengo que pensar un poco la logística de todo esto, pero bueno, encontraré alguna forma seguramente de ponérmelo o llevarlo encima para los parques de Universal. Pasando a otro tipo de artículos que también quiero llevar, seguramente en el equipaje de mano, llevo también estos mini sobrecitos que pretendo usar para el tema de las propinas en el resort. El servicio de housekeeping en Disney World viene una vez cada 2 días, creo recordar. Así que bueno, quiero llevar estos sobres para no dejar el dinero pues suelto directamente en la habitación. Llevo también mis gafas de sol Ray-Ban, estas que son las que suelo usar en mis viajes, y tengo también estas que son de tipo vintage, ¿vale? Que son como más pequeñitas. Y para acabar con el tema del equipaje de mano, llevo también, por supuesto, mi monedero o tarjetero, ¿vale? Aquí llevo todas mis tarjetas y pues el dinero que pueda llevar en efectivo. Por otro lado, tengo también aquí mi funda de pasaporte, ¿vale? Que lo llevo aquí dentro, así lo tengo siempre localizado. Y como no podía ser tampoco de otra forma, pues llevo mi carpeta con toda la documentación que es necesaria, ¿vale? Con todo el tema de las reservas de hotel, las reservas de entradas, el coche de alquiler, la autorización esta para entrar a Estados Unidos y el tema también del seguro de viaje. Como lo estaba usando cuando estaba grabando, no he caído en deciros que también llevo este trípode para ir grabando un poco pues todo lo que pueda en los parques.
Para el tema del maquillaje empezamos con prebases. Voy a llevar esta de Estée Lauder, que es una, digamos, mini talla del Aqua Brilliance, y la verdad que me gusta mucho para preparar la piel antes del maquillaje. Quiero llevarme esta también de Makeup Forever, que es de estilo también glow, y la verdad que me queda poca y quiero aprovecharla en este viaje. Por este lado tengo también un fixing spray para fijar todo bien. En cuanto a bases de maquillaje, voy a llevarme esta BB Cream de Bourjois, que siempre me ha gustado mucho, es la Healthy Mix, y esta es la última que creo han sacado. La pedí hace poco porque se me había acabado y me gusta muchísimo. Quiero llevarme también estas gotas de Sephora de la marca Glow Recipe, y son básicamente unas gotas con color con niacinamida que huelen súper bien a sandía y dan un color muy bonito en la piel. Tengo también esta mini talla de una base de maquillaje de Clarins que, bueno, quiero aprovechar en el viaje y probarla, a ver qué tal va. En cuanto al tema de correctores, llevo por un lado este de NYX de Bear With Me, que lo he usado mucho, de hecho ya podéis ver que queda muy poquito. Tengo también aquí el Camouflage de Catrice y otro stick de NYX para lo que es corregir las ojeras, que las mías son un poco oscuras. Sigo por aquí con el tema de coloretes, que tengo esta mini talla de Rare Beauty en el tono Hope y es mi colorete favorito. Está ya casi acabado, así que voy a intentar a ver si puedo reponerlo antes de irme o incluso reponerlo allí. Tengo otros coloretes que en este caso son coloretes en polvo, como es el Hot Mama, el Dandelion de Benefit. Quiero llevarme este también, que es Rosita, de la marca Belle, es un poquito más rosa frío, y llevo estos polvos de Guerlain, que básicamente son polvos bronceadores, los de toda la vida. Y en cuanto a correctores, llevo también este pequeño que no lo he mostrado, que es el Camouflage de Catrice, pero como en una textura un poco más cremosa y no tan líquida. Llevo también este iluminador de NYX, el Born to Glow, en el tono Glim. Para las cejas llevo también este gel fijador de NYX, que también es nuevo y me gusta muchísimo. En cuanto al tema de sombras, voy a llevarme esta paleta de Huda Beauty, que es mi favorita, tiene unos colores súper bonitos y la verdad que con esta ya tengo suficiente. Voy a llevarme también estos dos lápices, uno es de NYX, ¿vale? Que este es el típico marrón para los ojos, y este que es más clarito para lo que es toda la marca de agua de los ojos, que es de Sephora. De Rimmel voy a llevarme este de Maybelline, que es el Sensational. Este lo he usado muchas veces y bueno, me he cogido el waterproof porque creo que me va a venir muy bien en el viaje. Y en cuanto al tema de glosses y pintalabios, básicamente voy a llevarme estos que veis aquí. Por un lado tengo dos de Revolution, que la verdad que me gustan muchísimo. Estos son de la nueva gama que han sacado de péptidos, Juicy Peptide, y llevo este en el tono Ice, que es un blanco como irisado, y este en el tono Latte, que es como un marrón chocolate, pero no queda tan oscuro, ¿vale? Queda como un rojito un poco así apagado, tirando marrón. En cuanto a lápices, voy a llevar este de Charlotte Tilbury, que es el de Pillow Talk, ¿vale? Me lo voy a llevar junto con la mini talla de lo que es el pintalabios. Este va a ser el único pintalabios que lleve porque el resto, como veis, son glosses. Llevo también este lápiz, ¿vale? Que este es de Essence Mate, que este es tirando más a marrón, que va muy bien con este gloss de Revolution. Y por último llevo también este gloss que es de Gosh, lo compré hace poco, ¿vale? Es en el tono Candy y es muy bonito porque queda como un rosita muy clarito, color pastel, y queda muy chulo. También llevo, por supuesto, un bálsamo reparador de labios, sobre todo para el viaje, como en el avión, donde se me suelen resecar mucho los labios. En cuanto a brochas de maquillaje, por un lado me voy a llevar esta Beauty Blender en esta funda, que es súper práctica, y para el resto de brochas, cuando las limpie, que les tengo que dar un buen repaso, me llevaré pues las principales que suelo usar. En cuanto a accesorios de pelo, voy a llevarme estas horquillas que veis aquí, que son horquillas negras básicas. Llevo también estas dos doraditas que son un poquito más especiales, con esta decoración como de flores. Llevo también esta pequeña pinza y estas pincitas que son súper útiles para hacerme recogidos. Estas dos pinzas más grandes, sobre todo pues bueno, cuando voy a darme una ducha y no me quiero mojar el pelo. Por aquí tengo también unos scrunchies o gomas del pelo, que bueno, como veis tengo de todos los colores. Y por último tengo aquí algunos lacitos de estos que tienen como lazos. Llevo esta en leopardo, esta en blanco, esta con florecitas y este lazo que pretendo usar para mi Harry Potter Bound en Universal. En cuanto a felpas, voy a llevarme esta de leopardo por si la uso en Animal Kingdom y esta que
que como veis es flexible, sobre todo pues para cuando me desmaquillo o cuando quiero estar un poquito más cómoda. Para el tema de las joyas creo que lo voy a dejar para última hora porque la verdad que tengo muchas cosas que organizar. Hasta aquí el vídeo de qué llevo en mi maleta para ir a los parques de Disney World y de Universal Studios en Florida. Espero que te haya gustado mucho el vídeo y que te haya servido pues para ver cosas que necesitas llevar en tu viaje o artículos que no te pueden faltar en la maleta. Te recuerdo que muy pronto en el canal iré subiendo vídeos de los vlogs que vaya grabando allí durante los 12 días que voy a estar en Disney World y en Universal. Si te ha gustado, dale like a este vídeo, suscríbete para no perderte nada y dale a la campanita para que YouTube te avise de cuando suba vídeos nuevos. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos muy pronto.